Bienvenidos y bienvenidas una vez a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucho amor. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de nuestra pareja turca favorita Demet Özdemir y Can Yaman. Escucharon bien. Vamos a analizar, diseccionar y teorizar sobre ese supuesto, ese rumoreado, ese tan esperado, reencuentro explosivo en Palermo. Porque su copyright, que al igual que yo, ustedes también copyright n estuvieron obsesionados con esta pareja, con su química innegable, con esa tensión superíndice 3n que traspasaba la pantalla en cada capítulo de Erkenci Quay. Y aunque hayan pasado o más menos desde que terminó superíndice 3 la serie, el fandom sigue vivo, sigue latiendo con fuerza, esperando, como yo, una seu más menos una pequeña más menos a esperanza de que el amor verdadero pueda triunfar en la vida real. Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso rumor, les pido por favor que se aseguren de estar suscritos al canal. No se imaginan lo mucho que me ayudan con un simple clic. Y si activan la campanita, no se perderán en ninguno de mis vídeos sobre Faru, Dula turca, chismes jugosos, moda, belleza y por supuesto, mucho amor. Asu que vamos, anumense. Los estoy esperando. Ahora supongo monos serios. Palermo. Demet. Can. Reencuentro. Explosivo. Son palabras que juntas en una sola frase pueden paralizar a todo un fandom. Y con razón superíndice 3n. Después copyright s de aún más menos de silencio, de proyectos separados, de rumores de enemistad, la posibilidad de que estos dos se hayan encontrado en la hermosa ciudad italiana es, como mínimo, fascinante. Pero, ¿de du superíndice 3 de surge este rumor? ¿Qué copyright pruebas tenemos? ¿Es pura fantasía o hay algo de verdad de true ese de todo esto? Pues bien, como buenas detectives que somos, vamos a analizar todas las pistas disponibles. Todo empezó superíndice 3 con unas fotos. Las benditas fotos. Unas fotografías que circularon por las redes sociales, supuestamente tomadas en Palermo, donde se ve a dos personas con un parecido razonable a Demet y Can. La calidad de las imágenes no era la mejor, la distancia era considerable, pero la similitud era innegable. El contexto de estas fotos es crucial. No se trataba de un paparazzi bien posicionado con una lente de largo alcance, sino de instantáneas aparentemente tomadas con copyright fonos superíndice 3 viles a distancia. Esto alimentó superíndice 3 a UNMU es la especulación superíndice 3n, sugiriendo un encuentro casual y no orquestado. Rápidamente las redes sociales se encendieron. El hashtag #demcanvolview superíndice 3 explotu superíndice 3. Los fans optimistas comenzaron a celebrar el reencuentro como una victoria, como una confirmación superíndice 3n de que el amor, al final, siempre encuentra su camino. Los copyrighticos, sin embargo, pedían pruebas contundentes, argumentando que las fotos eran demasiado ambiguas y que podrían ser simplemente personas parecidas. Se crearon grupos de discusión superíndice 3n online donde se analizaban las fotos píxel por píxel, comparando rasgos faciales, posturas y hasta la forma de las manos con fotos conocidas de Demet y Can. El nivel de detalle era asombroso. Y aquí es donde entra en juego nuestro espíritu investigador. Porque seamos sinceros, en estos casos, hay que analizar cada detalle. La ropa, el peinado, los gestos, incluso el lenguaje corporal. Todo puede ser una pista. No podemos subestimar el poder del lenguaje corporal. Un ligero toque, una mirada prolongada, una sonrisa ceulida, pequeño más menos os detalles que pueden revelar mucho sobre la relación superíndice 3n entre dos personas. Los expertos en lenguaje corporal fueron convocados virtualmente para analizar las fotos, ofreciendo interpretaciones fascinantes sobre la posible dinámica entre las figuras capturadas. En las fotos, la supuesta Demet lucua un vestido blanco ligero con un estilo muy parecido al que suele usar la actriz. El supuesto Can, por su parte, vestía una camisa azul y unos pantalones claros, un look casual pero elegante, muy en la línea del actor. El análisis de la ropa no se detuvo en la mera descripción superíndice 3n. Algunos fans incluso rastrearon marcas y diseños más menosadores para determinar si las prendas eran las que Demet y Can solían usar, o si eran piezas nuevas que podrían indicar un esfuerzo por mantener un perfil bajo. Pero se halló de la ropa,
lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la actitud de las dos personas. Se les veo charlando animadamente sonriendo, incluso, en un momento dado, pareciendo tomarse de la mano. Una imagen que para muchos fans, era la confirmación superíndice 3N definitiva del reencuentro. Este gesto en particular desató superíndice 3 la locura. La toma de manos, aunque borrosa y distante, fue interpretada como un aseo más menos al de intimidad y afecto, reavivando las esperanzas de un romance renovado. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Algunos argumentaban que la mujer de las fotos podría ser perfectamente una doble de Demet, ya que la actriz tiene varias imitadoras. Otros, por su parte, más menos alaban que Can podría estar en Palermo por motivos de trabajo, y que la mujer que lo acompau más menos podría ser simplemente una amiga o una compau más menos era de trabajo. La teoría de la doble de Demet ganó superíndice 3 fuerza cuando se viralizaron fotos de una mujer con un parecido sorprendente a la actriz, que trabajaba como imitadora en eventos y fiestas. Esto sembró superíndice 3 la duda entre los fans, obligándolos a cuestionar la autenticidad de las imágenes. Y es que, seamos realistas, ambos actores tienen una agenda muy apretada. Demet ha estado trabajando en varios proyectos en los últimos meses, incluyendo la exitosa serie Mi Hogar, Mi Destino. Can, por su parte, ha estado grabando una nueva serie en Italia, lo que explicará su presencia en Palermo. Analizar las agendas de trabajo de Demet y Can se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para muchos fans. Se revisaron entrevistas, publicaciones en redes sociales y artículos de prensa para trazar sus movimientos y determinar si era logísticamente posible que se encontraran en Palermo en las fechas indicadas. Pero ¿por qué copyright Palermo? ¿Por qué copyright no otra ciudad italiana? ¿Por qué copyright justo en el momento en que Demet supuestamente se encontraba de vacaciones? Demasiadas coincidencias, ¿no creen? La elección superíndice 3N de Palermo como lugar del supuesto encuentro también copyright N generó superíndice 3 especulación superíndice 3N. Algunos sugirieron que podría ser un lugar significativo para la pareja, tal vez un destino que habían visitado juntos en el pasado o que tenía un significado especial en su relación superíndice 3N. Otros apuntaron a la belleza y el romanticismo de la ciudad como un escenario perfecto para un reencuentro. Además de ese hay otro factor importante a tener en cuenta, la famosa tormenta a la que hace referencia el título. Porque recordemos la relación superíndice 3N entre Demet y Can no terminó superíndice 3 de la mejor manera. Hubo rumores de celos, de discusiones, incluso de infidelidades. Una verdadera tormenta mediática que puso fin a su noviazgo. La tormenta fue un periodo oscuro en la historia de Can. Los rumores de infidelidades, las declaraciones ambiguas y las indirectas en redes sociales crearon un ambiente tu superíndice 3 jico que culminó superíndice 3 con la ruptura. Revivir este capítulo es doloroso para muchos fans, pero es esencial para entender la magnitud de un posible reencuentro. Y es precisamente esa tormenta la que hace que este supuesto reencuentro sea un mood de ese interesante. Porque si realmente se encontraron en Palermo, significa que han superado sus diferencias, que han dejado atrás el pasado y que dispuestos a darse una segunda oportunidad. La idea de que Demet y Can hayan logrado superar sus problemas y perdonarse mutuamente es un rayo de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero. Representará una victoria sobre la adversidad y una prueba de que las segundas oportunidades son posibles. O al menos eso es lo que todos los fans de Can queremos creer. El fandom Can es una comunidad global unida por el amor por la pareja y su trabajo. A lo largo de los aún más menos os han creado páginas web, foros y grupos en redes sociales donde comparten noticias, fanfiction, vídeos y teorías sobre Demet y Can. Este rumor del reencuentro en Palermo ha revitalizado el fandom, reavivando la pasión superíndice 3N y la esperanza. ¿Pero qué copyright dicen los protagonistas? Pues bien, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el rumor. Un silencio que para muchos es una confirmación superíndice 3N implícita. Porque, como dice el dicho, el que calla, otorga. El silencio de Demet y Can ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos creen que es una estrategia para mantener la intriga y alimentar la especulación superíndice 3N, mientras que otros lo ven como un aseo más menos al de que quieren proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3N mediática. Sin embargo, también copyright N es importante tener en cuenta que ambos actores son muy celosos de su vida privada.
Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales, y mucho menos de su pasado. Por lo tanto, no podemos esperar que salgan a dar declaraciones públicas sobre este tema. Demet y Can siempre han sido muy reservados con su vida personal. Han evitado hablar de sus relaciones en entrevistas y han mantenido un perfil bajo en redes sociales. Esto ha generado frustración superíndice 3N entre algunos fans, que anhelan saber Moon S sobre su vida amorosa, pero también Copyright N ha generado respeto por su privacidad. Pero a pesar del silencio de los protagonistas, la esperanza sigue viva. Porque, seamos sinceros, la química entre Demet y Can es innegable. Y aunque hayan pasado o más menos os desde que terminó superíndice 3 Erkenci Kwai, el fandom sigue creyendo en su amor. La química entre Demet y Can en Erkenci Kwai fue múgica. Su interpretación superíndice 3N de Sanemi Can fue tan convincente que muchos fans creyeron que su amor traspasaba la pantalla. A pesar de los aún más menos os, la serie sigue siendo muy popular y se transmite en todo el mundo, manteniendo viva la llama de la esperanza de un reencuentro. Y yo sinceramente también Copyright N. Porque creo en las segundas oportunidades. Creo en el poder del perdu superíndice 3N. Y creo que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Quizás este reencuentro en Palermo sea simplemente una coincidencia. Quizás no haya nada único de True de todo esto. Pero también Copyright N es posible que sea el comienzo de algo nuevo. El inicio de una nueva etapa en la vida de Demet y Can. Una etapa llena de amor, de felicidad y por supuesto, de pasión superíndice 3N. Y si asu fuera, cero a la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Que no importa el tiempo que pase ni los obstáculos que se presenten, cuando dos personas estuvieron destinadas a estar juntas, al final, siempre se reencuentran. La idea del destino es un tema recurrente en el fandom de Can. Muchos fans creen que Demet y Can estuvieron destinados a estar juntos y que a pesar de los obstáculos, su amor encontraron la manera de florecer. Ahora bien, dejando a un lado mis divagaciones románticas, es importante ser realistas. No podemos basar nuestras esperanzas en simples rumores y fotografías de baja calidad. Necesitamos pruebas muy contundentes para poder confirmar que este reencuentro realmente sucedió superíndice 3. La importancia de la evidencia concreta es crucial. Si bien la especulación superíndice 3N y la esperanza son legítimas, es importante no dejarse llevar por la fantasía y basar las conclusiones en hechos verificables. Por lo tanto, les propongo un juego. Vamos a seguir investigando. Vamos a buscar pistas, información superíndice 3N, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y si encontramos algo lo compartiremos en el canal. ¿Les parece? La investigación superíndice 3N no se limita a buscar fotos y vídeos. También Copyright N implica analizar las fuentes de la información superíndice 3N, verificar la autenticidad de las imágenes y entrevistar a personas que puedan tener conocimiento de los hechos. Mientras tanto podemos seguir más menos ando con un posible regreso de Can. Podemos revivir los mejores momentos de Erkenci Kwai. Y podemos seguir creyendo en el amor. Los mejores momentos de Erkenci Kwai son un tesoro para el fandom de Can. Revivir las escenas románticas, las situaciones CU superíndice 3 micas y los momentos emotivos, es una forma de mantener viva la llama del amor y la esperanza. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. Y si Demet y Can estuvieron destinados a estar juntos, nada ni nadie podrá impedirlo. La creencia en el poder del amor es fundamental para el fandom de Can. Creen que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo y que si Demet y Can estuvieron destinados a estar juntos, su amor prevalecerá. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del rumor del reencuentro de Demet y Can en Palermo. En resumen, hemos analizado las fotografías que circulan por las redes sociales, hemos teorizado sobre las posibles razones del encuentro y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja. Gracias por estar aquí, por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por Demet y Can, y por creer en el amor. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que realmente se encontraron en Palermo? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme les pido una vez más que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan lo mucho que me ayudan con un simple gesto. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Chao, chao.